A continuación, soluciones a tu alcance con la licenciada Fabiola Blondet, especialista en salud mental, la ayuda que tú necesitas para resolver tus problemas de salud mental, social y otros. Comienza en este momento. Disfrútalo a través de la primera de Mayagüez, la WPRA 990 AM, WPRA990.com y Tuning Radio. Soluciones a tu alcance. Llega a ustedes gracias a Mayagüez Ford, Toyota San Sebastián, Toyota Arecibo, Supermercado Natucentro, Salud es Natucentro, Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde tu salud y satisfacción son nuestra prioridad. Sapnos Clinic del Dr. Fahed y Hospital Mayagüez Medical Center. Las manos que te cuidan. Mayagüez Medical Center. Saludos amigos y bienvenidos a esta edición de Soluciones a tu alcance, en la cual estaremos conversando sobre el tema de análisis internacional y específicamente países de Latinoamérica, como también sobre el residenciamiento del presidente Donald Trump. Otro tema que estaremos conversando es sobre la Ley 154, que da exención contributiva federal a compañías americanas clasificadas como foráneas. Y nos estarán acompañando en esta entrevista el doctor y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Luis Raúl Perichi Guerra, y también el licenciado Héctor Ramos, y todo esto será luego de la pausa. En breve regresamos con soluciones a tu alcance a través de la primera. Les habla Fabiola Blondet. Quiero agradecer el apoyo que nos brindan al escuchar nuestro programa y a los patrocinadores, que son los que se anuncian, por hacer posible estar aquí con ustedes. Así que les invitamos también a escuchar nuestros anuncios y cuando necesiten un servicio, recuerden patrocinar a aquellos que sin conocerte pensaron en ti. La mayor liquidación de pickups en la historia se está llevando a cabo ahora en Mayagüez Ford Pickup Mega Event. Llama al 919-0303 que vamos a liquidar más de 200 unidades F-150, XL, XLT, Lariat, Raptor, King Ranch, Platinum, Limited, STX. Una liquidación a precios de las subastas. Pickup Mega Event, exclusivo de Mayagüez Ford, carretera número 2, marginal frente a Sam's. 919-0303, 919-0303. ¿Tienes dificultad para mantenerte dormido? ¿Despiertas mucho antes de la hora acostumbrada? Si has manifestado estos síntomas durante un mes o más, padeces de insomnio. Algunos factores como preocupaciones y malos hábitos son algunas de las causas principales. Sin embargo, existen condiciones como apnea obstructiva del sueño y el síndrome de piernas inquietas que pueden afectar tu buen dormir y calidad de vida. Existen varias alternativas para dormir bien sin necesidad de medicamentos. Para más información, llama a Somnos Clinic del Dr. Fahed a su oficina de Mayagüez 787-986-7273, Ponce 290-5577. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, con facilidades en Juana Díaz, Ponce, Coto Laurel, Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez, Aguadilla y San Sebastián. Realizamos pruebas de matrimonio con resultados el mismo día en la mayoría de los casos. Llame para coordinar su servicio al hogar y oficina. Pruebas de dopaje para individuos, compañías y empresas. Pruebas de paternidad. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados, Medicare, Medicare Advantage y el Plan de Gobierno de Puerto Rico. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Visítenos en milaboratoriopr.com. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Natucentro, el supermercado de la salud en la calle Marginal de Sultana, tiene ahora una preciosa sucursal en la calle McKinley, 26 Oeste en Mayagüez. Tanto en Sultana como en McKinley, en Natucentro le ofrecemos salud de muchas maneras. Suplementos nutricionales, jugos, bizcochos, cereales, frutas, libros sobre salud, panes y una inmensa variedad adicional de productos para cuidar su salud. Natucentro en la calle Marginal de Sultana y ahora en la calle McKinley de Mayagüez. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Cuando se combinan los mejores bonos con un maratón, se convierte en un bonotrón. Toyota San Sebastián te invita a aprovechar bonos de hasta $5,000 en unidades Toyota. Así como lo oyes. Llama al 919-7345 y móntate en un Toyota con bonos de hasta $5,000. Intereses desde el 0.98%. Te llevas tanque lleno y la tablilla. El bonotrón de Toyota San Sebastián. 919-7345. 919-7345.
Mayagüez Medical Center, en su compromiso de ofrecer servicios de salud de clase mundial, continúa renovando sus facilidades. Este año comenzó los proyectos de remodelación y expansión de nuestra sala de emergencias, remodelación de las 62 habitaciones del 6º piso. El compromiso del Mayagüez Medical Center es el de continuar ofreciendo servicios médicos de excelencia a todos sus pacientes para llevar tu salud a otro nivel, expandiendo, remodelando, construyendo. 787-652-9200. Mayagüez Medical Center, construyendo para llevar tu salud a otro nivel. Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. Western Ballet presenta El Cascanueces original, viernes 27 de diciembre a las 8 de la noche en el Teatro Yagüez. Disfruta con tu familia de este clásico navideño. Para información, 787-438-1740 o 506-5933. Ahora continuamos con Soluciones a tu alcance por la Primera de Mayagüez. Regresamos con Soluciones a tu alcance y le doy la bienvenida al licenciado Héctor Ramos y también al doctor Luis Raúl Perichi Guerra. Gracias por acompañarnos. Encantado, muy buenas tardes y muchos saludos tanto al profesor Perichi como... Qué bueno tenerlos a ambos. Estos son temas interesantes que no se tocan todo el tiempo simultáneamente. De vez en cuando pues hay que discutirlos porque nosotros también tenemos mucha familia en países de Latinoamérica, como en Estados Unidos. Así que es importante también tocar estos temas y ponernos al día. Una de las situaciones que ahora mismo está haciendo muchas noticias es el residenciamiento del presidente Donald Trump, pero también está la situación que está ocurriendo en países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, que también Colombia. Muchas crisis están ocurriendo a la misma vez en diferentes lugares, así que me gustaría que ustedes escojan por dónde empezar. Bueno, si yo tuviera el chance de comenzar, ya lo tiene. Yo le dejaría mucho más peso a la parte del residenciamiento del presidente Trump, a mi colega de panel. Claro que sí, que es un experto en esa área. Tengo mucha menos información, sobre todo qué predicciones hay para lo que ocurre en el Senado, ¿verdad? Yo preferiría dejarle a él el liderato en esta parte, solamente hacer un comentario si es necesario, pero claramente lo que hemos visto es que en América Latina hay un gran movimiento de todo punto de vista, o sea, muchas veces se ve que son desórdenes en diferentes lugares, hay un reacomodamiento de toda América del Sur, en parte con una evidente intento de intromisión por parte de Cuba y de Venezuela en alterar la paz y la tranquilidad, y crear desasosiego y violencia en países democráticos. Pero por la otra parte, se observa, en particular en países como Bolivia y Uruguay, que se alejan de la vía populista, socialista, marxista duro o marxista cercana a dura, y se meten mucho más directamente en el área democrática. En particular, el caso de Bolivia fue absolutamente dramático. La sociedad se levantó en contra de un sátrapa que intentaba eternizarse en el poder y corromper las instituciones, y sin embargo no lo logró. El pueblo se levantó y aparentemente van directamente a hacer unas elecciones. El pueblo de Venezuela ha estado luchando por esto. Pero hay una diferencia grande, hay que entenderla entre Bolivia y Venezuela. ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia está en que en Bolivia la economía no se había destruido como en Venezuela, que había sectores que podían responder. En Venezuela esos sectores están en gran parte destruidos. Y por otra parte, las Fuerzas Armadas
mantenían o mantienen en Bolivia una gran autonomía de parte del centro corruptor del partido de gobierno, mientras que en Venezuela lamentablemente eso no ha ocurrido así. Y por otra parte, también la penetración cubana en Venezuela es mucho mayor, aun cuando en Bolivia también había penetración cubana. Y otro aspecto fundamental de gran diferencia está en que con un tamaño aproximadamente la mitad del tamaño de la Fuerza Armada Nacional, en Venezuela hay una milicia armada irregular de paramilitares. Y esta milicia armada ataca a la población de una forma indiscriminada. Y a los ciudadanos de a pie, ciudadanos comunes y corrientes que están por la calle, que tienen que son tenderos, que tienen sus negocios, etcétera, ¿verdad, Luis? Personas ejerciendo su derecho a la libertad y a la protesta, son atacadas en una forma que nos recuerda a las camisas negras de Mussolini. Pero estos grupos paramilitares armados, muchos de ellos salieron de las cárceles, etcétera, aunque no todos, pero en gran parte, entonces ejercen una violencia, y esta violencia pues hace que la población se limite, se atemorice, etcétera, aun cuando la población venezolana ha sido muy valiente. Lo que quería destacar con esto es la diferencia que hay entre la situación de Bolivia y la situación de Venezuela, en el sentido de que la situación de Bolivia no había llegado a la situación tan grave, tan dramática como ha llegado a Venezuela. Me interesa sugerirte, Luis, si te parece bien, si debes intercalar, aparte de la presencia dramática predominante de Cuba y Venezuela, hay una presencia rusa, china e iraní. ¿En Venezuela? En Venezuela. Sí. Yo creo que también hay que tenerla en cuenta, porque en realidad es una conspiración, un andamiaje conspiracional masivo internacional para sencillamente causar caos y apoderarse del continente suramericano. Y el caso que está ha estado en una entreagua entre las situaciones de Venezuela y situaciones como la de Bolivia, Argentina, es Chile, que ha sido una economía exitosa y que está al borde del barranco. Así es. Pero sí quería destacar, muy buen comentario, compañero panelista, muy buen comentario. Pero yo lo que quería destacar, que no la diferencia entre Bolivia y Venezuela no es para nada en el hecho de que en Bolivia, digamos, la oposición tenga más apoyo con el caso de Venezuela, para nada, al contrario diría que más bien estaba más pareja la cosa en Bolivia, con la diferencia, claro, de que hubo un intento flagrante, evidente de golpe de Estado, ¿me explico? Pero en Venezuela también eso lo ocurrió cuando Maduro llegó al poder la elección pasada. Hubo unos claros indicios de fraude en ese caso. Y aún así, pues no se logró lo que se logró en Bolivia. En parte por eso mismo que dice mi compañero panelista, y es que que en Venezuela es una sociedad mucho más penetrada, son unas instituciones mucho más corrompidas y destruidas, que lamentablemente han hecho que la población no haya logrado. Entonces, más bien, lo que ha ido haciendo la población es huir hacia afuera, hay una estampida. Sí, son cerca de 4 millones. Fíjense, quería comentar que los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca acordaron el pasado 3 de diciembre sanciones de tipo económico y tránsito contra 29 funcionarios del gobierno de Venezuela, incluido el presidente Nicolás Maduro. Y los países que formaron parte del tratado fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Trinidad y Tobago y Bahamas. Y los afectados fueron 29 personas que forman parte del gobierno venezolano o que son cercanos a este. Sí, eso tiene mucha significación, fíjate, no solamente porque es digamos, una sanción directa, pero también es una sanción política y ética. O sea, para todos esos países, que son países democráticos, tanto el régimen como la presidencia como su entorno, hay una sanción regional por actos o de corrupción o por actos de agresión, de lesión de derechos humanos. Entonces, esto no, la gente puede decir, bueno, está bien, pero entonces estos señores simplemente van a otros países o a lo mejor están avisados y ya habrán vendido sus propiedades en uno y las habrán pasado para otro. No es solamente eso lo importante, aun cuando eso puede ser importante. Particularmente el caso de Uruguay es sumamente importante porque las sanciones en Uruguay son gravísimas para el régimen porque ellos hacían gran parte de sus operaciones oscuras en bancos de Uruguay. Recuerden que Uruguay acaba de cambiar de régimen en este momento y cosa que mencionábamos antes en mi intervención anterior, gran parte hay un banco muy importante en Venezuela que es el banco en el cual se desarrollan las operaciones del gobierno y ese tiene un socio directo, incluso con el mismo nombre, en Uruguay, en Montevideo. Y ya eso hace que tengan consecuencias muy graves para las operaciones del gobierno. El hecho de que Uruguay haya sido signatario de estas sanciones. Y bueno, ahí hay que considerar, si tú ves posible, Luis, que el nuevo gobierno uruguayo no se quede ignorando esa situación de corresponsalía para asuntos financieros que son de dudosa legalidad entre Venezuela y Uruguay. No sé qué pues fíjate, ya Uruguay lo ha dicho muy claro. El nuevo gobierno de Uruguay ha dicho que no reconoce a Maduro como presidente, lo ha dicho clarísimo. Y además que ya están contados los días de lo que se llamó el Mercosur. Ya lo ha dicho Brasil y seguramente lo va a refrendar otros países, que el Mercosur fue una especie de junto con UNASUR tratando de quitarle preponderancia a la Organización de Estados Americanos y a establecer en lugar de un libre comercio, tratar de establecer una organización con fines políticos en la cual se privilegiara a los regímenes que tenían cierto tendencias políticas marxistas, digamos. Eso es importante destacarlo, porque ellos hablan de socialismo del siglo XXI y realmente es un socialismo del siglo XIX. Eso es un eufemismo para el socialismo clásico, el marxismo, el leninismo y el totalitarismo, el estatismo, que en realidad describe las prácticas reales de esos regímenes. Sí, pero en el caso uruguayo, que era su pregunta, lo que va a pasar ahora es que al contrario, Uruguay va a estar mucho más del lado de la democracia, mucho más del lado del presidente Guaidó y mucho más enfrentado al régimen venezolano. Eso sin lugar a duda. El caso de Argentina es un caso que es como todavía tiene que ser definido, todavía no está muy definido, porque aparentemente las posiciones de la vicepresidenta y el presidente no son la misma. Hay que ver, hay que esperar un poco. El caso de México también es un caso que tiene ciertas características lamentables, porque estamos viendo que México tiene cierta intención de irse por la vía populista marxista, socialista. Acogieron a Evo Morales allí. Acogieron a Evo Morales allí, entre otras cosas que le está causando problemas, por cierto. Ayer, no sé si vieron las manifestaciones multitudinarias ayer y antier, y ya la sociedad mexicana está repudiando la presencia de Evo Morales allí, porque cada vez más salen a flote pruebas de corrupción y de lesa humanidad de parte de ese gobierno.
que repito, es un gobierno mucho menos lesivo que lo es el gobierno venezolano. Ya eso es el non plus ultra. Bueno, yo les digo sin que por favor no me malentiendan, pero al régimen boliviano la sociedad pudo tumbarlo por eso. No por lo malo que era, sino por lo bueno que fue, en el sentido de que no fue tan malo como el otro. Que no fue tan, en comparación, no fue tan malo. Sí. ¿Sabes que protestaban? Bueno, aún ahora, incluso AMLO, incluso López Obrador, llegó a más que insinuar que había un elemento racista contra Evo Morales, y lo que uno veía en las películas, noticieros de donde fueran los españoles, fueran los americanos, fueran los suramericanos de cualquier país, eran indios protestando contra este señor. Claro, es que ellos se escudan detrás de un cierto racismo. Imagínense ustedes, mire, para hacerle un poco de historia, cuando no se sabía, había mucha gente todavía enamorada del difunto presidente Chávez. Inclusive en el New York Times aparecieron varios artículos diciendo que lo que pasa es que la gente no aceptaba a Chávez porque Chávez era moreno, era oscuro, porque no era rubio, porque no, cosas así. Imagínense ustedes qué distorsión. En Venezuela para nada hay racismo de ningún tipo, y no es el primer presidente moreno, ni mucho menos que ha habido. ¿Me explico? Y una de las cosas que se alega que de hecho siempre ha sido controversial es por qué a la izquierda de América Latina le cuesta cambiar a sus líderes. Siempre son los mismos. Hay un elemento casi cultural de caciquismo, y hay también un elemento, y Luis, por favor, me guías, en este asunto de que la gente acepta, o más o menos acepta, son pasivos ante el autoritarismo, porque en el caso de Evo Morales no podía constitucionalmente volver a aspirar a la presidencia, y él se agenció un referéndum para que se enmendara la Constitución para permitirle eso. Perdió el referéndum, se coalicionó con el organismo electoral boliviano para que le permitieran postularse, ¿verdad? Y entonces se postula, lo impugnan en el Tribunal Supremo el boliviano, él cambia el Tribunal Supremo boliviano, consigue, y toda esa corrupción política se permite, se acepta. Eso es serio, ¿verdad? De parte de cualquier otra cosa económica, eso es bastante serio. Así mismo es. Y en Uruguay ahora mismo, ¿quiénes son los candidatos que están sonando más para la presidencia? Ya constituyeron, ¿verdad? La calle ya es el presidente de Uruguay. Ya el fin de semana ya se terminó el conteo y ganó la segunda vuelta. O sea que ya Uruguay, después de 3 gobiernos socialistas, vamos a llamarlo así, ahora hay un gobierno que yo llamaría de centro, o en todo caso de centro derecha, un gobierno que es un gobierno pro mercado, un gobierno claramente pro democracia, un gobierno claramente pro sociedad abierta. O sea, Uruguay cambió hacia la democracia. Mira para allá. Con la calle, la calle Puj, el próximo es el nuevo presidente de Uruguay. Y ya reconoció a Juan Guaidó como presidente, por cierto. Y deja de reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Eso es un cambio importante. Y otro tema también que se menciona y que ha sido también controversial, diría yo, y reciente, noticia reciente, de hecho salió el 4 de diciembre, que Lenín Moreno de Ecuador asegura que el socialismo del siglo XXI ha arruinado a la América Latina. Sin embargo, él se considera socialista de veras. Así fue como él se expresó. ¿Me explican? ¿Que ustedes entienden por eso? Bueno, es interesante porque es que, mire, las palabras, o sea, hay un asunto que se llama la socialdemocracia. La socialdemocracia
lo que hay aquí en Puerto Rico. Es diferente al socialismo y en particular al socialismo marxista-leninista. El socialismo democrático está enfrentado al socialismo marxista y lo ha estado desde la época de Kerensky. O sea, ya Lenin había denunciado pues el revisionismo, etcétera, etcétera. Es un régimen que, digamos, que aboga por políticas keynesianas, pero siempre dentro de un Estado democrático. Ese es el socialismo democrático, o la socialdemocracia. Ahora, el socialismo ya es otra cosa. Ya cuando se habla de socialista, que no socialdemocracia, ya estamos hablando de regímenes que pueden estar mucho más cerca del socialismo marxista. El socialismo marxista sí es un socialismo que es absolutamente antidemocrático. Fíjense, Lenin, mediante la entrevista que realizó en el periódico BBC, él mencionó que todo lo ocurrido durante las protestas en su país, en Ecuador, fue que se infiltraron sectores criminales pagados por el correísmo, y no solo eso, sino que también gente de la FARC, de él y asalariados maduristas que se han camuflado dentro de los casi 4.000 venezolanos que han ingresado en el país como inmigrantes y pandilleros comunes que empezaron a causar desmadres como nunca antes se había visto. Esas fueron sus expresiones. Sí, bueno, es que hay pruebas. Allí se vio, un segundito, allí se vio, hay películas, hay filmaciones de noticieros independientes, noticieros suramericanos, noticieros mismos bolivianos y de otros países suramericanos, donde se ven a gente que resultaron ser cubanos pagándole dinero a revoltosos locales, a saboteadores locales, y se vio también a agentes venezolanos, algunos con enmascarados y otros que se quitaron la máscara, resultaron ser venezolanos enviados por el régimen de Maduro a la desestabilización. Y eso se repite y se está dando en Chile. ¿A quién se le ocurre que por una situación de un aumento a la tarifa de transportación del metro, del subway, el tren urbano de allí, ¿cuál es la reacción del pueblo, supuestamente? Ese concepto manido, abstracto, hueco del pueblo, van a sabotear, quemar y destrozar el metro porque hubo un aumento de tarifa. Fíjense, hablando de tarifa, Dito, me da pena, porque el 3 de diciembre en Venezuela organizaron un Black Friday para tratar entonces de bajar un montón los precios, que ustedes saben que hay una inflación increíble, y los venezolanos se movilizaron para poder economizar sus chavitos y pues se realizó esa práctica, una práctica que usualmente se hace en Estados Unidos, y aquí en Puerto Rico, pues ellos también allí la organizaron algunos centros comerciantes, para que ustedes vean las cositas que tienen que hacer ellos para poder economizar. Sí, pero fíjate que es interesante el hecho que estaba destacando en el segmento anterior, y es que en efecto el Foro de Sao Paulo es una organización que se mueve, que está presente en Puerto Rico, por cierto. Hubo un representante muy connotado allí en la reunión de Caracas del Foro de Sao Paulo, y se mueve como una especie de brigada extranjera, de brigada internacional. Sin embargo, un equivalente a esto no existe de las fuerzas democráticas. O sea, no hay una brigada internacional que esté defendiendo a los regímenes democráticos o propiciando la democracia en toda la región. Y ahí hay una diferencia importantísima. O sea, que hay un intento de penetración y de injerencia de parte del socialismo marxista, mientras que los sectores democráticos y de libre mercado no tienen una organización política semejante que esté haciendo injerencia en los diferentes países. Entonces, realmente, al contrario, lo que siempre se acusaba de imperialismo a los Estados Unidos y a la defensa del capitalismo, es lo contrario de lo que estamos viendo ahora. Hay una injerencia y un imperialismo por parte
de los sectores marxistas y antidemocráticos. Y eso hay que contar. Aló. Perdón. Yo no lo estoy escuchando. Pero yo no lo estoy escuchando. En radio. Pues entonces vámonos a la pausa, que se me cayó la llamada, y regresamos. En breve regresamos con soluciones a tu alcance a través de la primera. Western Ballet presenta El Cascanueces original, viernes 27 de diciembre a las 8 de la noche en el Teatro Yagüez. Disfruta con tu familia de este clásico navideño. Para información, 787-438-1740 o 506-5933. La mayor liquidación de pickups en la historia se está llevando a cabo ahora en Mayagüez Ford Pickup Mega Event. Llama al 919-0303 que vamos a liquidar más de 200 unidades F-150, XL, XLT, Lariat, Raptor, King Ranch, Platinum, Limited, STX. Una liquidación a precios de las subastas. Pickup Mega Event, exclusivo de Mayagüez Ford, carretera número 2, marginal frente a Sam's, 919-0303, 919-0303. ¿Tienes dificultad para mantenerte dormido? ¿Despiertas mucho antes de la hora acostumbrada? Si has manifestado estos síntomas durante un mes o más, padeces de insomnio. Algunos factores como preocupaciones y malos hábitos son algunas de las causas principales. Sin embargo, existen condiciones como apnea obstructiva del sueño y el síndrome de piernas inquietas que pueden afectar tu buen dormir y calidad de vida. Existen varias alternativas para dormir bien sin necesidad de medicamentos. Para más información, llama a Somnos Clinic del Dr. Fajet a su oficina de Mayagüez, 787-986-7273, Ponce 290-5577. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, con facilidades en Juana Díaz, Ponce, Coto-Laurel, Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez, Aguadilla y San Sebastián. Realizamos pruebas de matrimonio con resultados el mismo día en la mayoría de los casos. Llame para coordinar su servicio al hogar y oficina. Pruebas de dopaje para individuos, compañías y empresas. Pruebas de paternidad. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados, Medicare, Medicare Advantage y el Plan de Gobierno de Puerto Rico. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Visítenos en milaboratoriopr.com. ¿Quieres ser parte de la mejor organización de jóvenes líderes? La Cámara Junior Internacional es una organización sin fines de lucro para jóvenes de 18 a 40 años. Ofrece oportunidades de desarrollo para crear cambios positivos a través del trabajo comunitario. Únete a la Cámara Junior Internacional y con tus acciones contribuyes a crear un mundo mejor. Puedes encontrarnos en Facebook JCI Puerto Rico, escribirnos a nuestro correo electrónico jcipuertorico@gmail.com. Contamos contigo. Esto es ahora el evento de liquidación Toyota más grande. Eliminación Toyota 2019. Cientos de unidades han sido marcadas para ser rematadas en Toyota Arecibo, Yaris, Corolla, CHR, RAV4, Tacoma. Miles en descuentos, intereses desde el 0.98%. Y tenemos el dinero para comprar tu auto usado en trading. Eliminación Toyota 2019 solo en Toyota Arecibo. 305-1412. 305-1412. Mayagüez Medical Center, en su compromiso de ofrecer servicios de salud de clase mundial, continúa renovando sus facilidades. Este año comenzó los proyectos de remodelación y expansión de nuestra sala de emergencias, remodelación de las 62 habitaciones del 6º piso. El compromiso del Mayagüez Medical Center es el de continuar ofreciendo servicios médicos de excelencia a todos sus pacientes para llevar tu salud a otro nivel, expandiendo, remodelando, construyendo. 787-652-9200. Mayagüez Medical Center, construyendo para llevar tu salud a otro nivel. Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. Ahora continuamos con Soluciones a tu alcance por la Primera de Mayagüez.
Regresamos con Soluciones a tu alcance. Hemos estado conversando sobre el tema de análisis latinoamericano, sobre Venezuela, Colombia, Uruguay, Bolivia, y ahora también vamos a entrar en el tema de análisis sobre lo que está ocurriendo con el presidente Trump, que es un tema también que está sonando mucho y que es importante orientarnos sobre lo que está ocurriendo allí. Hubo un problema con la línea telefónica, pero ya se resolvió, así que entonces continuamos la entrevista y me gustaría entonces que el licenciado Héctor Ramos pues nos dé su opinión sobre lo que hemos estado hablando de Latinoamérica y entonces podamos comenzar también con el análisis sobre lo que está ocurriendo con Trump. Sí, muy bien, con mucho gusto. Bueno, pues mi manera de ver la situación venezolana no se va a resolver con una intervención militar de los Estados Unidos de América. Eso no va a ocurrir. Y en realidad a veces me da una mezcla de pena y frustración ver a venezolanos en el exilio, particularmente en la Florida, hablando de que los Estados Unidos se tienen que meter. Pero ellos están en la Florida, ¿no? En vez de agenciarse, que haya el cambio interno, quieren o pretenden que haya una potencia o un país externo que por muchos intereses tenga en que se devuelva la democracia y que el pueblo participe, pues le corresponde en realidad en primer lugar a los propios venezolanos salir del problema que significa Maduro. Los Estados Unidos, a menos que haya un riesgo a su seguridad física y a la seguridad de sus ciudadanos, no va a entrar allí militarmente. Eso es una ilusión, y yo creo que ya ha habido bastantes casos en que los Estados Unidos entran a determinado país para salvar una situación y terminan empantanándose en la situación y como quiera logrando cero agradecimiento o reconocimiento por lo bueno que hayan hecho. En Puerto Rico todo esto, ya que estoy subiendo de Sudamérica para Puerto Rico, para el continente, pues hay que tener en cuenta que en Puerto Rico cae parte del efecto de estos movimientos y que Puerto Rico está en la mirilla de estos movimientos y lo hemos visto en los últimos años, lo vemos en la misma situación en escala que ocurre en la Universidad de Puerto Rico periódicamente y preparémonos para dentro de 5 o 6 meses en mayo, primero las grandes manifestaciones, mucho más en año electoral aquí, de sabotajes, de enmascarados, de intentos de pegar fuego, de pedradas, de agresiones a la policía, de agresiones a ciudadanos, de agresiones a comercio de todos los tamaños y volúmenes. Eso viene por ahí y cada cierto tiempo lo ensayan. Estas son personas que han sido adiestradas por estos agentes del llamado socialismo del siglo XXI, son agentes marxistas, son terroristas, que han logrado penetrar nuestras universidades, nuestro sistema educativo escolar y que han logrado penetrar también muchas empresas, particularmente las de información y noticias, medios de comunicación, etcétera. Y eso, pues, es mejor que seamos conscientes de esa realidad y que nos vacunemos contra ella. En los Estados Unidos, que ciertamente no lo puedo incluir ni ponerle el sello de internacional, porque los Estados Unidos es nuestra nación, nosotros somos parte de los Estados Unidos de América, somos ciudadanos americanos, a pesar del poco esfuerzo que se hace aquí, incluso por un gobierno que se dice estadista, en hacer saber eso y en defender eso, y hay múltiples ejemplos de esa situación, pero ahora, en cuanto a la política nacional, hay ese esfuerzo para residenciar, para sacar de su puesto mediante unas acusaciones de tipo político, y digo de tipo político porque es así, se trata de un juicio político, no en el sentido de la política, sino que es un juicio político que permite la Constitución de los federal para, en caso de que el presidente haya cometido unas actuaciones, unas acciones que están expresamente dispuestas en la Constitución Federal, se tome cuenta de eso, se juzgue, se evalúen, se sopesen y o se descarten o se proceda entonces con un pliego de acusaciones para residenciamiento
que sería sometido a la consideración de la Cámara de Representantes Federal, y si ésta lo aprueba, pasa entonces al Senado Federal, que serviría como una especie de tribunal, una especie de corte, en la que los senadores federales actuarían como jurados y jueces a la vez, y esas sesiones de ese juicio sería presidida por el juez presidente del Tribunal Supremo Federal. Es un proceso muy serio, muy profundo, y como podemos apreciar, muy delicado y muy trascendente. Ahora mismo las acusaciones contra el presidente se limitan a que son puramente partidistas. La presidenta de la Cámara Federal, la señora Pelosi, dijo desde el principio que un proceso de residenciamiento que no fuera bipartita, que no contara con apoyo de los dos partidos, no se debería llevar a cabo. Pero ¿qué pasa? Que se han embarcado en un proceso de residenciamiento que solamente cuenta con el apoyo de los demócratas. Ninguno de los republicanos es parte de ese esfuerzo, que ella decía que era necesario que fuera bipartidista, y de hecho hay 2 congresistas demócratas que se han desconectado de ese proceso. O sea que si hay algo bipartita es la oposición al impeachment, al residenciamiento, y no su respaldo. Hoy mismo la Speaker Pelosi dio un resumen de lo que ella entendía estaba sucediendo y concluyó que era necesario que se procediera con los artículos de impeachment, los artículos de residenciamiento que llaman, y se radicaran, se votara sobre ello en la Cámara y se remitieran al Senado según si era favorecido el impeachment, como se anticipa. Los demócratas tienen una presión en el sentido de que hay varios senadores demócratas compitiendo en primarias para la nominación presidencial demócrata, y ciertamente les interesa estar en la calle haciendo campaña en vez de estar sentados en un escaño senatorial como jurados de un juicio político. Hay una tensión interna, y naturalmente también cuando pasa el proceso, como se espera pase al Senado, el Senado lo controlan los republicanos, y los republicanos van a querer una serie de testigos que ellos querían llamar citar, que comparecieran en el proceso de la Cámara de Representantes, y no les fue permitido, pues los quieren citar ante el Senado para que declaren y contesten preguntas. También hay documentos, informes que las comisiones correspondientes de la Cámara no quisieron divulgar, en que se desconoce lo que dicen. Ayer hubo un panel de profesores, constitucionalistas, etcétera. Eran 3 demócratas y un republicano. Los 3 demócratas pues tuvieron, por supuesto, todos de acuerdo con que había crímenes dignos de ameritar el residenciamiento, pero todas las acusaciones e información y comparecencias que se dieron en las vistas públicas no tenían, ninguno de los testigos había presenciado nada directamente. Todos decían que ellos habían oído, que les habían dicho, que ellos entendían, que ellos deducían, que ellos presumían, que ellos suponían, pero ninguno de ellos dijo constarle nada de las acusaciones, directa y personalmente, de ninguno de los hechos, directa y personalmente. Y eso es una gran debilidad. Claro, se controla el proceso, pues lo viste como desea. De hecho, allí se omite la acusación principal, que empezó con que había habido un supuesto quid pro quo, un toma y dame de parte de Trump al presidente de Ucrania. Lo representaron omitiendo parte de la conversación entre ellos y distorsionando otra, y ese es el eje de la acusación, y eso pues en realidad parte de la debilidad o deshonestidad política que eso pueda tener, pues también delata un ánimo político partidista más que un ánimo
de pureza política en el proceso. Y eso pues también es una debilidad que un constitucional reconocido, Jonathan Turley, demócrata, nunca ha votado republicano, votó por Hillary Clinton, votó por Obama las 2 veces y por Kerry, y una tradición de votos demócratas y de afiliación demócrata. Un constitucionalista liberal denunció eso. Yo no soy republicano, yo nunca he votado por Trump, pero esto tiene todos estos defectos, porque aquí no se cumple ninguno de los requisitos de contenido criminal, según se han definido los crímenes, no en la letra de la ley meramente, sino lo que han decidido tribunales. Las interpretaciones judiciales sobre esos llamados crímenes. Sí, es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta y lo están haciendo. Dos preguntas a mi colega panelista, que está súper bien informado, mucho mejor que yo. Hay de analistas, digamos, serios, incisivos, que son muy difíciles de conseguir, porque es lamentable la situación de los medios de comunicación, incluso en Estados Unidos. Hay una cadena que todo es anti, y otra cadena en que todo es pro. O sea, realmente hace falta en Estados Unidos un sistema de información mucho más insesgado, mucho más serio, ponderado, analítico de lo que estamos viviendo. Realmente es una situación muy deplorable, la situación de los medios de comunicación en los Estados Unidos. Pero aún así, y quizás en el mundo, pero aún así hay analistas que han dicho, uno, que realmente esta tentativa de residenciamiento, de impeachment, a quien va a potenciar es Elizabeth Warren y que Joe Biden va a tomar un fuerte golpe sin importar qué es lo que ocurra con el residenciamiento. Esa es una primera pregunta. ¿Usted está de acuerdo con que esto es así? De que pase lo que pase. Porque otros podrían decir, no, si falla el residenciamiento, pues Biden más bien estaría en cierta manera inculpado. Pero si es exitoso el residenciamiento, quizás eso sería un plus, un push para Biden, un estímulo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si este residenciamiento, este impeachment, que es un asunto muy grave, muy serio. Fíjense ustedes que solamente un presidente en la historia de Estados Unidos, si mi memoria no me traiciona, es el caso de Nixon, el único que ha sido exitoso este asunto. Sí. ¿Es así o no? Solamente un caso en la historia. Y él renunció antes de que el proceso se culminara. Ahora, que al contrario, esto podría ser un boomerang que más bien potenciara las aspiraciones del presidente de la reelección. ¿Qué piensa usted? ¿O qué piensan ustedes dos? Mi parecer es que, sustentado en realidades conocidas, prácticas de que hasta ahora, cada vez que ha habido un amago de esto, el presidente ha subido en la estimación que reflejan las encuestas, ha subido en su capacidad de recaudación de fondos, ha subido en la asistencia y el entusiasmo en las actividades políticas a las que comparece y organiza, y eso pues en realidad debe causarle alguna frustración y debe de darles alguna cautela a estas personas. Hay que considerar, me parece, profesor, y me parece, Javier, que esto fue empujado, iniciado por este grupo dentro de los nuevos porque fueron electos en el 18, a finales del 18, congresistas demócratas que se les considera de izquierda y socialistas, que más o menos han tenido un poder, no sé si usar el término chantaje, que no se me ocurre otro, para presionar políticamente y empujar una agenda antitrumpista independientemente de los méritos. Hay dos de ellos que han dicho públicamente, quizás cándidamente, mire, es que hay que residenciarlo porque si lo sacamos va a ganar las elecciones. Hay que sacarlo para que no ganen las elecciones. Esas expresiones de ellos. Así que eso dice mucho, pero yo sí me parece, profesor, que Biden pudiera beneficiarse de
si no hay un residenciamiento, pienso yo, porque quisiera, pero que yo creo que va a haber, ¿verdad?, en la Cámara, porque quisiera decir que mire, las esas más claras, más sosegadas, prevalecen. Y entonces, en la medida en que Elizabeth Warren y Bernie representen pensamientos mucho más radicales, pues que el mensaje sería, mire, no vayan con un mensaje radical a las elecciones porque vamos a perder. Y eso pudiera estar ¿verdad?, influenciando esto. ¿Algo que quieras añadir, Perichi? Ya no me queda tanto, pero algo que quieras añadir. Bueno, sí, yo entiendo que esa fue la opinión también del expresidente Obama, que Obama estaba muy preocupado por digamos, la entronización de un movimiento bastante radical, cercano al socialismo marxista dentro del Partido Demócrata, y que él pensaba que si este sector tuviese el predominio en el candidato, en el que el candidato fuera parte de este sector, ellos estaban a punto de perder las elecciones de nuevo. Esa fue, entiendo que es la posición de Obama. Y pues fíjense que probablemente lo mismo pasa acá en Puerto Rico. ¿Qué piensa usted, ilustre compañero panelista? ¿No está pasando lo mismo en el Partido Popular de lo que está pasando en el Partido Demócrata? Sí, verdad. Yo creo que hay un paralelismo en el Partido Popular. El marxista, inclusive madurista. Y madurista, bueno, Popular, que están compitiendo por la candidatura a la gobernación versus otras candidaturas mucho más de centro, que usted no piensa que las situaciones del Partido Popular y del Partido Demócrata son situaciones en paralelo, en ese sentido. Una candidata, una aspirante a la gobernación que aparenta ser la que más prominencia tiene, sí, que está en el comité de campaña de Bernie Sanders, que es el más socialista de los socialistas, candidatos americanos, y que se ha negado a expresarse en contra de cualquiera de las cosas que todo el mundo, horrible, que todo el mundo sabe que ha hecho Maduro. Sí. Bueno, a mí ya a mí se me ha acabado el tiempo. Es un tema que obviamente tomaría varios programas y de hecho lo vamos a continuar eventualmente porque esto es un tema que no acaba todavía. La novela está, como quien dice, a mitad. Hay que ver qué va a pasar con Trump y con todas estas situaciones que hemos estado conversando en relación también a los países de Latinoamérica. Así que este es un tema que tendrá su continuación y le doy las gracias al doctor Luis Raúl Perichi. Gracias por el ratito que nos ha dedicado y orientarnos sobre estos temas de Latinoamérica. También al licenciado Héctor Ramos, que domina muchísimo este tema de análisis de Estados Unidos en relación a todo lo que está ocurriendo con el residenciamiento al presidente Trump. Así que muchísimas gracias. De hecho, quedó pendiente conversar sobre lo de la ley 154, así que ya tenemos excusa para hablar eventualmente sobre ese tema y otros más. Le doy las gracias. Muchísimas gracias a ti, Fabiola, y a la estación. Muchísimas gracias a ustedes también, amigos, por sintonizarnos y recuerden que les espero en la próxima edición de Soluciones a tu alcance, si Dios lo permite. Western Ballet presenta El Cascanueces original, viernes 27 de diciembre a las 8 de la noche en el Teatro Yagüez. Disfruta con tu familia de este clásico navideño. Para información, 787-438-1740 o 506-5933. La mayor liquidación de pickups en la historia se está llevando a cabo ahora en Mayagüez Ford Pickup Mega Event. Llama al 919-0303 que vamos a liquidar más de 200 unidades F-150, XL, XLT, Lariat, Raptor, King Ranch, Platinum, Limited, STX. Una liquidación a precios de las subastas. Pickup Mega Event, exclusivo de Mayagüez Ford, carretera número 2, marginal frente a Sam's, 919-0303, 919-0303.
¿Tienes dificultad para mantenerte dormido? ¿Despiertas mucho antes de la hora acostumbrada? Si has manifestado estos síntomas durante un mes o más, padeces de insomnio. Algunos factores como preocupaciones y malos hábitos son algunas de las causas principales. Sin embargo, existen condiciones como apnea obstructiva del sueño y el síndrome de piernas inquietas que pueden afectar tu buen dormir y calidad de vida. Existen varias alternativas para dormir bien sin necesidad de medicamentos. Para más información, llama a Somnos Clinic del Dr. Fahed a su oficina de Mayagüez 787-986-7273, Ponce 290-5577. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, con facilidades en Juana Díaz, Ponce, Coto-Laurel, Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez, Aguadilla y San Sebastián. Realizamos pruebas de matrimonio con resultados el mismo día en la mayoría de los casos. Llame para coordinar su servicio al hogar y oficina. Pruebas de dopaje para individuos, compañías y empresas. Pruebas de paternidad. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados, Medicare, Medicare Advantage y el plan de gobierno de Puerto Rico. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Visítenos en milaboratoriopr.com. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Natucentro, el supermercado de la salud en la calle Marginal de Sultana, tiene ahora una preciosa sucursal en la calle McKinley, 26 Oeste en Mayagüez. Tanto en Sultana como en McKinley, en Natucentro le ofrecemos salud de muchas maneras. Suplementos nutricionales, jugos, bizcochos, cereales, frutas, libros sobre salud, panes y una inmensa variedad adicional de productos para cuidar su salud. Natucentro en la calle Marginal de Sultana y ahora en la calle McKinley de Mayagüez. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Cuando se combinan los mejores bonos con un maratón, se convierte en un bonotrón. Toyota San Sebastián te invita a aprovechar bonos de hasta $5,000 en unidades Toyota. Así como lo oyes. Llama al 919-7345 y móntate en un Toyota con bonos de hasta $5,000. Intereses desde el 0.98%. Te llevas tanque lleno y la tablilla. El bonotrón de Toyota San Sebastián. 919-7345. 919-7345. Mayagüez Medical Center, en su compromiso de ofrecer servicios de salud de clase mundial, continúa renovando sus facilidades. Este año comenzó los proyectos de remodelación y expansión de nuestra sala de emergencias, remodelación de las 62 habitaciones del 6º piso. El compromiso del Mayagüez Medical Center es el de continuar ofreciendo servicios médicos de excelencia a todos sus pacientes para llevar tu salud a otro nivel, expandiendo, remodelando, construyendo. 787-652-9200. Mayagüez Medical Center, construyendo para llevar tu salud a otro nivel. Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. Y hasta aquí, Soluciones a tu alcance, con la licenciada Fabiola Blondet, especialista en salud mental. La ayuda que tú necesitas para resolver tus problemas de salud mental, social y otros. Será hasta la próxima semana, que llegó a ustedes gracias a Mayagüez Ford, Toyota San Sebastián, Toyota Arecibo, Supermercado Natucentro, Salud es Natucentro, Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde tu salud y satisfacción son nuestra prioridad. Somnos Clinic del Dr. Fahed y Hospital Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. Mayagüez Medical Center.